5 personas han sido brutalmente asesinadas en una vivienda de Beverly Hills. Entre ellas se encuentra la actriz Sharon Tate. 3 líneas del metro de Tokio han sufrido esta mañana, en plena hora punta, un atentado terrorista que ha causado la muerte de 6 personas. Hasta no hace mucho creía que solo la gente con leves o graves trastornos mentales podía dejarse engañar para entrar en una secta. Ahora, sin embargo, opino de forma muy diferente. Afirman que aquellos que intentan abandonar la colonia son golpeados y drogados. Es posible que el líder de la secta haya violado a docenas de niños. Estos grupos organizados se han convertido en organizaciones de poder, dinero y sexo. Al parecer, los cadáveres pertenecían a las víctimas de un suicidio colectivo, aunque algunos han sido asesinados. Las pasiones y compromisos que suscita la religión pueden ser extremadamente intensos hasta el punto de que en ocasiones ningún otro ser humano puede interponerse en su camino. Suicidios colectivos, asesinatos, abusos de menores, terrorismo. Las sectas acarrean invariablemente la tragedia y el desastre. Pero nadie decide entrar en una secta. La gente abraza una nueva religión, trabaja por una causa o inicia un movimiento político. Desde dentro, el grupo es noble, inspirador, pero entonces se cruza una línea y el grupo se convierte en una secta. Una secta presenta 3 características que la definen como tal. En primer lugar, se comienza a rendir culto al gurú en lugar de a los principios religiosos. Caso Aum Shinrikyo. Shoko Asahara, líder de la secta japonesa, convenció a sus seguidores de que era la reencarnación de Cristo y debían someterse a su voluntad para alcanzar la salvación eterna. Otra característica es que el culto implica cierto lavado de cerebro, es decir, existe un adoctrinamiento sistemático que hace hincapié en la confesión, en una actitud crítica, en la autocrítica. Caso Jonestown. Jim Jones predicaba en sesiones nocturnas en las que obligaba a sus seguidores a confesar sus pecados en público y los castigaba con brutales palizas. El tercer elemento está relacionado con la explotación por parte de los rangos superiores, normalmente del propio gurú u otras personas con autoridad. Dicha explotación suele ser de índole económica y sexual. Caso Iglesia Fundamentalista. Mayo de 2006. Warren Jeffs, líder de la secta, entra en la lista de las 10 personas más buscadas de los Estados Unidos. ¿La razón? Como líder de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una secta polígama, se acusa a Warren Jeffs de violación y secuestro de menores. A pesar de que su líder es un fugitivo de la justicia, los miembros de la secta de Jeffs se consideran fieles seguidores de Dios y no una banda de criminales. Lo que algunos califican de secta es para otros una religión. Así ha sido desde la antigüedad. Hace 2000 años, un carpintero, una prostituta y otros 12 marginados crearon un culto que desafiaba todos los valores de la sociedad de la época. Creían que su líder era el mismísimo Dios y que podía caminar sobre las aguas e incluso resucitar. Creían que formaría un nuevo reino y su obsesión revolucionaria alarmó a las autoridades locales. Durante décadas, los seguidores del Nazareno, a los que se conocía como cristianos, fueron considerados una secta por las autoridades romanas. El cristianismo nace como un movimiento disidente dentro del judaísmo, por lo que desde el primer momento surgen tensiones entre el judaísmo y el movimiento de Jesús. También es lógico que los romanos se inquietasen al oírle predicar sobre un reino, puesto que ellos ya tenían uno y estaban muy contentos con él. Así pues, fue un líder carismático con un mensaje que chocaba tanto con las autoridades religiosas como con las laicas. El cristianismo tardó cientos de años en convertirse en una religión mayoritaria. De hecho, muchas de las principales religiones del mundo, el budismo, el islamismo, el mormonismo, tienen raíces muy parecidas. Todas han sobrevivido a la desconfianza y las persecuciones que implica la etiqueta de secta. La gente teme los cultos porque tienen miedo de lo que es diferente.
Y estos son una manifestación de las diferencias religiosas. Las religiones proclaman con frecuencia, si no invariablemente, que responden a las preguntas más importantes del ser humano. Cuando aparece alguien con respuestas diferentes, audaces, a esta clase de preguntas, supone una amenaza para el status quo. La mayoría de los cultos son pacíficos y han dejado de ser definidos como tales y se han convertido en mayoritarios. El problema no está en la propia religión, sino en los líderes que se valen de ella para cometer crímenes atroces. La clase de crímenes que han llevado al FBI a perseguir a Warren Jeffs, líder de la secta polígama FLDS. John Llewellyn, antiguo investigador de crímenes sexuales del Departamento de Policía de Utah, ha investigado diversas sectas polígamas de dicho estado. Como ayudante del sheriff, me ocupaba de todos los crímenes sexuales, y el comisario comenzó a hacerme llegar quejas sobre prácticas polígamas. Yo apenas sabía nada de la poligamia, así que, como buen detective que era, comencé a leer sobre el tema para informarme y ser capaz de abordar el problema. Distintos cultos polígamos se han extendido por el oeste de los Estados Unidos, llegando a una población de más de 30.000 personas. A pesar de que no forman parte de la iglesia mormona mayoritaria desde hace un siglo, se los conoce erróneamente como fundamentalistas mormones. La teología de ambos grupos proviene del Libro de Mormón, y ambas tienen un mismo profeta, Joseph Smith. Pero solo las sectas polígamas, al contrario que los mormones, se apartan de la sociedad para esconder su forma de vida. Un estilo de vida que siguen porque, según sus creencias, es la única manera de ganarse un lugar en el cielo. Creen que por cada mujer que tengan recibirán un mundo, que serán los dioses de cada uno de esos mundos, y que sus esposas serán las Evas de cada uno de esos mundos. Y además, que los mormones son los únicos que disfrutarán del sexo en el cielo. Llewellyn se infiltró con la esperanza de estudiar la poligamía desde lejos, pero a medida que fue descubriendo cosas, él y su mujer se vieron en una situación inesperada. Una mujer que tenía 3 niñas pequeñas, una madre soltera, nos preguntó si estaríamos dispuestos a adoptar a sus hijas si le sucedía algo. Le dije a mi mujer que quizás si le contábamos que estábamos estudiando el fundamentalismo mormón y la poligamia se desanimaría. Sorprendentemente, 2 semanas después le preguntó a mi mujer si la aceptaríamos en la familia. Llewellyn entró en una secta polígama e introdujo en su casa a una segunda esposa. La devoción por el culto le había llevado a renunciar a sus valores cristianos. No tenía ni idea de cómo sería tener 2 mujeres. No sabía si estaba cometiendo adulterio o si aquello era lícito. Me resultó muy difícil. Pasó alrededor de 1 año antes de que lo viese como algo casi natural. En el caso de Llewellyn, los 3 adultos consintieron la poligamia. En otras muchas casas de la iglesia fundamentalista, la poligamia adquiere connotaciones siniestras. No todas las mujeres de los hogares de la secta se casan de niñas, pero muchas sí lo hacen. Se considera que las niñas de 12 o 14 años están en edad de casarse. Warren Jeffs obliga frecuentemente a las chicas a casarse con hombres que podrían ser sus padres. Resulta imposible saber cuántas chicas de esta secta, que cuenta con miles de fieles, han sido obligadas a practicar sexo contra su voluntad. Hasta hace muy poco tiempo, se hacía la vista gorda con lo que estaba ocurriendo. Pero ahora hay una serie de cargos contra Warren Jeffs, que ha sido incluido finalmente en la lista de las 10 personas más buscadas por el FBI. En mayo de 2006, Warren Jeffs pasó a ser una de las 10 personas más buscadas por el FBI. Pero atrapar a Jeffs no resultaría fácil. Tras asumir el liderazgo de la secta, Warren Jeffs supervisó la construcción de un recinto de 1.700 acres en los alrededores de El Dorado, Texas. El elemento central es un templo similar a una fortaleza, un enorme punto de referencia en mitad de las polvorientas llanuras de Texas. Los miembros de la secta afirman que se trata del lugar más sagrado de la tierra.
El rancho Anhelo de Sion ha permitido que en la secta se abusase de menores. Warren Jeffs es el ejemplo más reciente de lo que es un líder de una secta. Un hombre empujado por el poder, la paranoia y la avaricia. Mientras duró la persecución de Jeffs, un número indeterminado de chicas se vieron obligadas a casarse. Cada día que Jeffs pasaba en la calle suponía un precio terrible para alguna chica. ...28 de agosto de 2006... La policía de Las Vegas detiene un vehículo rojo en una infracción de tráfico leve. El hombre que conduce no es un infractor cualquiera. Se trata de Warren Jeffs, uno de los 10 fugitivos más buscados de los Estados Unidos. El líder de la iglesia fundamentalista, Warren Jeffs, está acusado de posibilitar el matrimonio entre una menor de edad y un hombre casado de 28 años, y de abusar él mismo sexualmente de menores. Como casi todos estos líderes, Warren Jeffs ha utilizado la religión para escenificar sus fantasías de dominación y avaricia. Para mantener todo en secreto, construyó un templo a la perversidad en las aisladas llanuras de Texas. Pero ahora el profeta está en apuros. Le toca pagar sus crímenes. Ha sido encerrado en una prisión federal lejos de su obediente rebaño. Y el líder de una secta, cuando se ve acorralado, puede provocar la autodestrucción de la misma. Guyana, 1977. 30 años antes de la detención de Warren Jeffs, otro líder de un culto se vio sujeto a una investigación. Para evitar que lo detuvieran y castigaran por sus crímenes, Jim Jones empujó a sus seguidores a un viaje de paranoia y locura. Las autoridades no se dieron cuenta de que todo iba a terminar en una masacre, con una pila de cientos de cadáveres como testimonio del aterrador poder de una secta. Lynn, Indiana, 1941. A sus 10 años, el pastor Jim Jones se prepara para uno de sus primeros oficios religiosos. Sus padres no atienden como es debido al pequeño Jim, que a menudo está solo y busca consuelo en las historias de la Biblia. Los líderes de las sectas sufren a una edad temprana el descuido y el abandono de sus padres, que los decepcionan. El interés del solitario Jim por la Biblia le lleva a una iglesia pentecostal de las afueras de la ciudad. Los pentecostalistas creen en la salvación a través del Espíritu Santo y demuestran su fe hablando en lenguas desconocidas y presenciando curaciones milagrosas. Los pentecostalistas, que a menudo se ven condenados al ostracismo por su extraña conducta, aceptaron a Jim. I joined a Pentecostal church because they were the most despised. They were the rejects of the community. I found immediate acceptance, and I must say, in all honesty, as much love as I could interpret love. La religión dio a Jim Jones la esperanza y la aceptación que necesitaba, pero lo que él ansiaba era tener poder. No tardó en aprender a manipular la religión en su propio beneficio. Atraía a los niños a su casa para estudiar la Biblia y los encerraba. En su adolescencia, Jim fue un estudiante ejemplar. Para mejorar sus dotes retóricas, estudió los discursos de líderes socialistas como Marx, Lenin o Mao. Jim, que se crió en la pobreza, tenía la convicción de que una iglesia debía ocuparse de sus fieles. Cuando creó su propia iglesia, el joven predicador había elaborado ya un concepto de sacerdocio comprometido socialmente
que denominó socialismo apostólico. En un primer momento en Indiana, Jim Jones ayudó muchísimo a la comunidad. Crearon comedores sociales para los ancianos y los pobres. Da de comer al hambriento, viste al desnudo, ayuda a los enfermos y necesitados. Aparentemente, esos eran sus objetivos. Eso es lo que yo creía que era el templo. A sus 35 años, Jim Jones tiene mucho éxito. La iglesia fundada por el joven predicador, a la que acaba de bautizar como el Templo del Pueblo, atrae a una gran cantidad de gente. Ha encontrado una mujer que comparte su compromiso con la igualdad racial y han creado juntos una auténtica familia multicolor. Sin embargo, sus ideas radicales y su liberalismo resultan excesivos para la conservadora indiana. Originariamente era un hombre con fuertes convicciones que chocaba con una cultura hostil. Creía en la integración racial, pero vivía en Indianápolis, una ciudad dura que no apoyaba semejante idea. A pesar del crecimiento de su congregación, Jones se siente perseguido e incomprendido. Su infantil necesidad de atención se ha ido convirtiendo en un vehemente anhelo de poder. Debe trasladar su iglesia a algún lugar en el que pueda madurar. Un lugar que reciba con los brazos abiertos las ideas progresistas, el activismo social y las ideas políticas radicales. El Templo del Pueblo se muda al norte de California. San Francisco ha sido un lugar de encuentro, un sitio donde se combinan un montón de ideas diferentes. El pacifismo, los hippies de Haight-Ashbury, era una ciudad muy abierta y tolerante con muchos grupos e ideas. La zona de la bahía ofrece un clima social ideal para el Templo del Pueblo. En las comunidades progresistas de San Francisco, Jim Jones reuniría un pequeño ejército de personas trabajadoras entregadas al activismo social. La comunidad progresista de San Francisco y la comunidad liberal nos adoraban. Éramos elegantes, responsables y teníamos dinero, y ayudábamos a la gente. Residencias de ancianos, clases de recuperación para los estudiantes, asesoramiento legal gratuito. El Templo del Pueblo ofrecía una gran variedad de servicios sociales. Pero los programas sociales tenían un objetivo egoísta en el caso de Jim. La mayoría de estos líderes destructivos cumplen al menos 8 de los 9 rasgos característicos del desorden narcisista de la personalidad. Todos los programas sociales de Jim Jones y la implicación de su congregación con la comunidad aumentaron su propia sensación de poder, de importancia y gloria. El ambiente progresista de San Francisco era un entorno ideal para una iglesia activista como la de Jones. Pero la búsqueda del poder y la gloria solo explica en parte el comportamiento de Jim. Lo que le llevó a California fue su creciente paranoia. En 1962, la revista Esquire publicó un artículo sobre los 9 lugares más seguros en caso de ataque nuclear. Redwood Valley, a las afueras de San Francisco, era uno de ellos. Creían que estaba a salvo de una gran cantidad de peligros. Incluso pensaban que iba a estallar una guerra nuclear o que por alguna razón Redwood Valley era más seguro que cualquier otro lugar. Jones había tenido una visión según la cual el Medio Oeste sería destruido por un ataque nuclear, así que era esencial mudarse rápidamente. Llegó incluso a señalar la fecha exacta en la que se produciría la explosión nuclear. I have given the date, the month, and the year where a nuclear war will take place. I want to be like Jonah of old. I want to be proven wrong. I'll be happy if one of my prophecies fail. They haven't yet, but I'll be glad when one of them does. La salida de Indiana no fue más que el primer paso en el descenso a los infiernos de Jones, en el que arrastraría a su templo a un lugar mucho más remoto que San Francisco. San Francisco, 1969. Las buenas obras del Templo del Pueblo ocultan el narcisismo y la paranoia de su líder, Jim Jones. Pero mientras el templo sigue labrándose una reputación en San Francisco, la cara amable de Jones comienza a mostrar grietas.
Llevaba ropa ranchera, trajes brillantes, cosas así que no pegaban con San Francisco. Siempre llevaba gafas oscuras, incluso en interior, a todas horas, y siempre iba rodeado de una camarilla de protectores e intérpretes, podríamos decir. Todo pez gordo que se precie tiene sus secuaces, sus asistentes, pero Jones no tenía ese nivel. A pesar de las primeras señales de advertencia, el templo sigue atrayendo a nuevos miembros, especialmente a jóvenes que quieren implicarse en el activismo político. En 1968, Tim Carter, un chico de 20 años de la zona de la bahía, regresa de la guerra de Vietnam. Al salir de allí, mis ideas políticas habían cambiado por completo. Habían dado un giro de 180 grados. Tenía fuertes convicciones políticas. Formaba parte de la contracultura. No es fácil explicarlo. Formabas parte del movimiento, te mantenías al margen. Yo formaba parte de aquello y allí estaba el centro contracultural. Tras regresar de Vietnam, Tim se implicó rápidamente en la cultura hippie de California. Vivía en la calle, hacía autostop por la costa y experimentaba con movimientos espirituales alternativos. Pronto descubrió un nuevo camino, una causa a la que dedicar su vida. 5 amigos y yo estábamos haciendo una meditación y de pronto sentí una explosión de energía que me subía por la columna. Fue como un estallido. Me giré y vi una foto y pregunté de quién era. Una chica me dijo, es Papá Jim, es el hombre más bondadoso que he conocido en mi vida. Entonces supe que tenía que encontrar a Jim Jones y su templo del pueblo. Tim asistió a su primera reunión del templo del pueblo en San Francisco. Entré en el templo y aquel era el lugar más lleno de vida que había conocido. Había negros, blancos, adolescentes ligando entre ellos y niños pequeños correteando por allí. Vi a personas blancas ayudando a ancianos negros. Y bueno, no era nada pretencioso o falso, era simplemente un lugar lleno de vida. Aún no conocía a Jim Jones, pero tenía la impresión de conocer a aquella gente de toda la vida. Estaba en casa. Como miembro de la contracultura, Carter se sentía atraído por el activismo social. Como todas las sectas, el templo atraía a gente con buenas intenciones. En su apogeo, el templo tendría 2.000 o 3.000 seguidores. Sin duda creció al llegar a San Francisco y llevaban a cabo una intensa labor de captación. Para un fiel potencial, el templo del pueblo era una organización modélica. Y Jim Jones, su bondadoso padre espiritual. Pero el éxito y el poder llaman la atención. Marshall Kilduff, reportero del San Francisco Chronicle, fue uno de los primeros periodistas que se interesó por Jones. Al principio el historial de Jones parecía impecable, quizá demasiado. Jones en general tenía una imagen benévola y positiva. Creo que muy pocos lo conocían realmente. Si le preguntabas públicamente a cualquier político, a cualquier figura social, te decían, sí, es un buen tío. Lo curioso es que a medida que me fui interesando por Jones, le pregunté a algunas de esas personas en privado y me decían que ese tío tenía algo raro, algo inquietante por cómo dominaba completamente a su incondicional ejército y conseguía que fuese a cualquier parte. El poder que Jones ejercía sobre sus seguidores no pasó desapercibido a Marshall Kilduff. Sus largas entrevistas con antiguos miembros de la secta revelaron datos preocupantes sobre la vida en la misma. El narcisista malvado desea en su interior ponerse por encima de la gente y que ésta lo sienta, y eso lleva a ciertos extremos. Según la investigación de Kilduff, los miembros del templo trabajan de forma inhumana, muchísimas horas y a menudo los 7 días de la semana en sus diversos programas. En el propio templo, los seguidores eran obligados a confesar crímenes inventados por los que recibían palizas brutales. Antiguos miembros declararon que incluso los niños sufrían esta clase de maltratos. Según sus descripciones, Jones era un líder clásico, que se servía de la espiritualidad para someter psicológica y sexualmente a sus fieles. ¿Hasta qué punto eran ciertas dichas acusaciones? Cuando estaba allí creía estar informado, pero no veía lo que sucedía en realidad.
Jones tomaba drogas. Yo no lo sabía entonces. Combinaba heroína y speed. Son sustancias muy fuertes. No sabía que mantenía relaciones sexuales con todo el mundo. Es sencillo verlo ahora, pero uno no piensa que su líder está chiflado. San Francisco no es el refugio que Jones esperaba. A medida que aumenta la presión, comienza a perder el control. Pero revelar la verdad sobre el líder de una secta puede tener consecuencias mortíferas. A finales de 1977, Jim Jones siente la presión de la prensa. Se extienden los rumores sobre abusos sexuales y físicos a medida que crece el interés de los reporteros. Sintiéndose perseguido de nuevo, Jim Jones llena los autobuses por última vez. Los miembros del templo con los que hablé después tenían la sensación de que el templo huía de algo, de que se encontraba en una situación desesperada y necesitaba algún tipo de cambio. Se vieron obligados a salir de San Francisco. En 1977 se publicó en la revista New West el artículo de Marshall Kilduff que denunciaba los abusos que se cometían en el templo del pueblo. Cuando aparece el artículo, el templo está ya inmerso en un éxodo masivo. En cuestión de meses, casi 1000 personas se desplazan a Guyana, en Sudamérica. Después de un largo vuelo hasta la capital, Georgetown, sus miembros soportan una penosa travesía de 36 horas en barcas y todoterrenos. Finalmente llegan a las humildes cabañas del proyecto agrícola del Templo del Pueblo, también conocido como Jonestown. Jones cree que perdido en mitad de la selva, podrá por fin ejercer un control absoluto. Para alguien que adoraba ser el centro de atención y al que le gustaba captar a nuevos seguidores, no debió de ser fácil irse a Jonestown. Pero quería el control total, un lugar en el que pudiese hacer lo que quisiera. Es posible que eso sea lo que siempre quiso, crear su propio mundo. Jonestown, 1977. Tim Carter, con su joven esposa y un recién nacido, se aferra todavía a su fe en el templo del pueblo. Al igual que otros seguidores de la secta, había empezado a desconfiar de Jones, pero decidió quedarse. Algunos miembros se lo explicaron a Marshall Kilduff. Me dijeron, nos unimos al templo por muchas razones. Queríamos una sociedad mejor, un mundo sin racismo, una vida plena. Y era duro renunciar a eso, pensar que nos habíamos equivocado, que éramos tontos y decir, me marcho. El compromiso de los fieles se ponía a prueba continuamente. Los residentes eran sometidos a palizas y humillaciones públicas. La desobediencia era castigada con el aislamiento. E incluso a algunos se les reducía con sedantes que los dejaban en un estado de semi-inconsciencia permanente. Semejantes tácticas se debían a la paranoia de Jones, que creía que estaban asediados. Jones desarrolló la idea del asedio para que la gente se sintiese más cercana al templo a medida que éste se iba aislando, se apartaba del mundo real. Hicieron que los miembros estuviesen en estado de alerta. Sus sentidos estaban saturados. Se trabajaba mucho. La comida era pésima. Te decían que tu vida corría peligro. Así que desviaron su atención con una serie de tratamientos. Como todas las sectas, el templo del pueblo había sufrido una metamorfosis. Lo que se suponía un oasis de vida comunitaria se transformó rápidamente en un estado policial. La comuna hippie se había convertido en un campamento de prisioneros. La transformación de Jonestown reflejaba a la perfección el cambio experimentado por Jones. El niño solitario que se había convertido en un predicador cálido y generoso era ahora un dictador desesperado y paranoico. Al final, este hombre era un drogadicto. Tenía delirios. Estaba loco.
La gente estaba preocupada por aquel punto de trastorno. En los Estados Unidos, alguien decidió tomar cartas en el asunto. Leo J. Ryan, congresista de San Francisco, recibe la llamada de un grupo de familiares de fieles del templo que no pueden ponerse en contacto con sus parientes de Jonestown. Los familiares, preocupados, se estrellan contra un muro y deciden que un congresista podría obtener mejores resultados que ellos. El político prepara el viaje a Guyana y, tras muchas evasivas del templo, consigue convencerlos de que le dejen entrar. Jim Jones está en apuros. Lo han perseguido desde Indiana, pasando por California, hasta Guyana, donde un congresista se planta ante su puerta. La presión sobre Jones es enorme y no hay a dónde escapar. El 17 de noviembre el congresista llega a Jonestown con sus ayudantes, algunos periodistas y miembros de la Asociación de Familiares Afectados. Al principio Ryan se siente gratamente impresionado. Pero en un determinado momento, uno de los invitados recibe una nota de un miembro del templo que quiere abandonar Jonestown. La noticia provoca un efecto en cadena, y otras personas se acercan a Ryan afirmando que la retienen contra su voluntad. Se reúne un grupo de 9 personas que se irá con el congresista. Jones se siente decepcionado. Leave us, I just beg you, please leave us. Bill, we will bother nobody. Anybody wants to get out of here can get out of here. Aquellas personas se preparan para marcharse. Las 9 personas que se van con el congresista. Es la 1:30, 2 de la tarde. Y de repente se desató una tormenta surgida de la nada. El cielo cambió. Se puso casi negro. Fue una tormenta insólita. Jonestown parecía el mismísimo infierno. Todo cambió. Aquel vendaval y aquella tormenta lo cambiaron todo. Ryan y su séquito se ven obligados a esperar a que pase la tormenta. Pero Jim Jones sabe que no puede dejar que nadie salga de Jonestown. Se le veía en la cara que le había cambiado el humor. Se puso más oscuro. No me refiero a su piel, sino a su energía. Se hizo más oscura y desagradable. Desesperado, Jim Jones ordena a su ayudante, Don Sly, lo impensable. Se acercó a Ryan por la espalda y de repente sacó un cuchillo y le dijo: hijo de puta, te voy a matar. Tim Carter y otras personas consiguen reducir al agresor. El congresista sale ileso, aunque se asusta y abandona Jonestown inmediatamente. Me resulta complicado describir el horror que sentí. Llevaba años jugando a la paz y el amor, y cuando desperté caí en la cuenta de que mi líder era un monstruoso asesino. Unas horas después, el congresista Leo Ryan, junto a 4 miembros del grupo, es tiroteado en la pista de aterrizaje de Kaituma, siguiendo órdenes inequívocas de Jim Jones. Pero en Jonestown, solo Jones es consciente del asesinato. Tranquilo y sosegado, convoca una reunión en el pabellón principal. Cuando el acto comienza, envían a Tim Carter a hacer un recado. Vi lo que vi porque me habían pedido que fuese al pabellón para preguntarle a Jones si quería que un camión nos llevase a la puerta principal, que se encontraba a unos 5 kilómetros. Cuando llegué, la gente ya se estaba muriendo. Había unas 10 o 12 personas tiradas en el suelo. Jim Jones fue hasta Guyana para crear un mundo nuevo. Pero nadie sabía que se convertiría en un infierno. Centenares de hombres, mujeres y niños no escaparían jamás de Jonestown. En una pista de aterrizaje perdida en medio de una selva sudamericana, el congresista Leo Ryan se convirtió en el único congresista estadounidense que murió en acto de servicio, víctima de la violencia sectaria. Al ordenar el asesinato de un congresista norteamericano,
Jim Jones ha sentenciado al templo del pueblo. Para evitar ser castigado por sus crímenes, decide morir junto a todos los habitantes de Jonestown. My opinion is that we be kind to children and be kind to seniors and take the portion like they used to take in ancient Greece and step over quietly because we are not committing suicide. It's a revolutionary act. We can't go back. They won't leave us alone. They're now going back to tell more lies, which means more congressmen, and there's no way we can survive. Mientras cientos de personas escuchan a Jones en el pabellón principal, algunos miembros destacados preparan la mortífera poción, una dosis letal de cianuro disuelta en un ponche con sabor a uva. Alguna gente gritaba, no podemos hacerlo, ¿por qué no hacemos esto otro? ¿Es que no nos queda alternativa, Padre Jim? Él los hacía callar, los regañaba, y muchos fueron empujados hasta la cuba de veneno. De repente aparecieron por los flancos hombres armados que obligaron a la gente a beber. I said I'm afraid to die. I don't think you are. I don't think you are. But I look at our babies and I think they deserve to live. I agree. You know? But also they deserve, what's more, they deserve peace. Los niños fueron los primeros en recibir el cianuro. Tim Carter, miembro del templo, confundido y aturdido, fue testigo de las primeras muertes. No sabía qué hacer. Una parte de mí me decía, van a morir todos. Y otra parte, no tiene sentido, no puede suceder. No queriendo creer lo que ha visto, Tim Carter se pone relativamente a salvo en la selva de Guyana. En el pabellón principal, sin embargo, Jim Jones convierte Jonestown en una fosa común. Más de 900 hombres, mujeres y niños fueron envenenados en Jonestown, incluyendo a la mujer de Tim Carter y a su hijo de 1 año. Solo unos pocos consiguieron, como Carter, salir vivos de Jonestown. El propio Jones fue hallado con un tiro letal en la cabeza. Después de lo de Jonestown, muchos asumieron que los miembros de la secta habían ingerido el veneno voluntariamente, obedeciendo con entusiasmo a su líder, Jim Jones. Pero en los últimos años se ha descubierto que mucha gente de Jonestown fue inyectada a la fuerza y que muchos otros fueron obligados a beber el veneno a punta de pistola. ¿Nos equivocamos como seres humanos? Sí. ¿Nos equivocamos como grupo? Sí. ¿Murió aquella gente en alguna clase de ritual orgiástico suicida porque creían en aquel tío? No. Eso no fue lo que pasó. Aquel día murieron muchas buenas personas en Jonestown, personas que merecen más respeto del que han recibido. Los habitantes de Jonestown trataban de construir un mundo mejor, pero depositaron sus esperanzas en un loco que acabó aniquilándolos. Nunca podremos entender completamente los hechos que llevaron a tan increíble desenlace. Durante casi 30 años, Jonestown ha sido un icono de la tragedia de las sectas. Sin embargo, siguen surgiendo nuevos cultos, algunos incluso de forma más extraña y aterradora. A medida que se acercaba el nuevo milenio, las sectas de todo el mundo se obsesionaron con la idea de que en el año 2000 llegaría el apocalipsis. En el corazón del milenarismo se encuentra una extraordinaria insatisfacción con el mundo en que vivimos. Hasta tal punto que los milenaristas solo pueden imaginar un mundo nuevo a partir de la intervención de Dios o de un ser humano extraordinario. Una epidemia de apocalípticos invadió el mundo a finales de la década de los 90. La mayoría de cultos se dedicó simplemente a esperar la llegada de los últimos días. En Japón, por el contrario, una secta decidió provocar activamente el apocalipsis a través del terrorismo.
En 1995, Aum Shinrikyo era una nueva religión de gran éxito con sede en Tokio. Shoko Asahara, gurú enigmático con una ceguera parcial, lidera un culto que sintetiza distintas enseñanzas hindúes y budistas para alcanzar la pureza espiritual. Pero al igual que tantos líderes, la búsqueda de la pureza de Asahara lo empuja a una fascinación apocalíptica. En el Aum Shinrikyo, uno no se sienta a esperar el fin del mundo, sino que trata de formar parte del proceso. La obsesión apocalíptica de Asahara acaba convirtiéndose en el único proyecto de la secta. Sus miembros, obedeciendo ciegamente a su líder, invierten todos sus esfuerzos en un mortífero plan. Decidieron liberar gas venenoso por todo Tokio. Los japoneses culparían a los estadounidenses y estos acusarían a los japoneses. Otras grandes potencias entrarían en la polémica y estallaría la Tercera Guerra Mundial. Y con la Tercera Guerra Mundial llegaría el Armagedón bíblico. ...20 de marzo de 1995... lunes, hora punta. Millones de trabajadores suben al metro de Tokio mientras miembros de Aum Shinrikyo liberan gas nervioso en 5 trenes diferentes de la ciudad. El arma química provoca asfixia, convulsiones y la muerte. El atentado en el metro de Tokio causó casi 5.000 heridos, de los cuales 1.000 fueron hospitalizados. Murieron 11 personas. Durante los meses siguientes, las autoridades comenzaron a sacar terribles conclusiones. Siempre que un arma potente cayese en manos de fanáticos obsesionados con el apocalipsis, se produciría una tragedia. La policía de todo el mundo se preparó para luchar contra las sectas terroristas. No se trataba del típico grupo terrorista que secuestra aviones o lleva a cabo atentados. Aum sugería una especie de objetivo más amplio, más ambicioso. Quería cambiar el mundo, reconstruirlo. Ante la significación del año 2000 en muchas tradiciones religiosas, incluyendo las historias del Apocalipsis, el FBI emprendió un ambicioso proyecto. Se propuso identificar qué sectas de las miles que existen podían resultar peligrosas. En 1999 publicaron el informe del proyecto Megiddo. Uno de los temores que se esconde tras el informe del proyecto Megiddo es que cualquier grupo milenarista que imagine un fin catastrófico del mundo puede acabar recurriendo a la violencia. Pero el informe no distingue la violencia retórica, los textos descriptivos de los actos de violencia real cometidos en el mundo por gente que se toma en serio dichas descripciones. Podría decirse que cuando un grupo declara con fervor su fe en el fin del mundo y se prepara para ello, puede acabar por volverse violento. Pero que tengan el potencial para ello no los convierte en criminales. Al tratar de evitar la violencia de los cultos, la ley ha de juzgar algo muy difuso. ¿Qué es una religión y qué es una secta? En una sociedad en la que se alaba la fe, pero se condena la violencia religiosa, siempre existe la posibilidad de que se produzca una tragedia a manos de una secta. Siempre que una comunidad religiosa exhorte a sus fieles a llevar una vida distinta a la de todo el mundo, a obedecer leyes o prácticas distintas a las de todo el mundo, puede crearse una tensión. Siempre que se cree una tensión, podrá surgir un conflicto. Y cuando hay un conflicto, siempre existe la posibilidad de que estalle la violencia. Es un escenario aterrador, pero podemos evitarlo. Aunque el fanatismo religioso siga siendo una amenaza para la seguridad del mundo, podemos aprender de los errores de las sectas. No existe ninguna garantía, aparte del deseo de cuestionar y resistirse al poder de la secta.